Vamos a confesar la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos interiores y exteriores. Gritemos efata espiritual. Con esta palabra voy a dar con el título de la sanidad, atrio de la sanidad. Durante la semana pasada se avanzó la conferencia del evangelismo de Europa y también de los remanentes, y llegué ayer a Corea. En Europa hay muchos pastores misioneros que enviamos en la iglesia, y en Checo, y Kim Yoan, la familia Kim Yoan, en Rusia. Si viendo los remanentes en este momento, obtuve y muchas fuerzas. En la iglesia de Pastor Morris, un creyente que se llama Daniel, una élite que tiene fuerza, y también ellos trabajan de las empresariales de importado exportaciones. Y hay muchas personas y están siendo líderes importantes en esa iglesia. En nuestra iglesia también está un remanente que está estudiando en la Inglaterra, y también tuve encuentro con ellos, especialmente al ver, y también había un creyente que es de nuestros jóvenes de la iglesia, y está en Múnich, de Alemania, y está estudiando en la universidad, y me dijo esta palabra. Y yo estoy estudiando, está estudiando la ciencia, pero antes cuando estudiaba en Harvard, y dice que en el dormitorio de la universidad al lado siempre venían las ambulancias. ¿Y por qué venía la ambulancia? Por el suicidio. Todas las noches llegaba ambulancia. ¿Cuál es el contenido de la causa que llegaba la ambulancia? Es el suicidio. Y se sorprendió esto, le llegó el impacto. Y entonces está estudiando a través, y escuché muchas palabras, a través del cerebro. Y también está haciendo las clases a las esposas. Y porque mientras Corona en 3 años no puede salir, y estaba enseñando en casa, y entonces le hizo dar la sabiduría de matemática, y también vino hasta Corea y hizo la lección especial en Gangnam. Los alumnos de Gangnam estudian todo inglés, la lengua todo bien, pero en matemática es débil, y subió y le dio la enseñanza, y a través del YouTube también está siendo un maestro muy importante, quien es nacido de jóvenes de la iglesia Yewon, y está muy agradecido de haber encontrado con ellos. Y estuve también hablando con el pastor Yu y con los remanentes, y había muchos personajes mundiales que están trabajando, y me sorprendió mucho. En Estados Unidos también, y en la iglesia Yewon están trabajando para la evangelización mundial, y están siendo entrenados, alimentados para las personas que son muy importantes, reconocidos mundialmente, y están en crecimiento mundialmente. Por eso ustedes sepan esto, abran el corazón también, y hay que orar para que llegue el reino de Dios arriba de los remanentes. Esto es algo sorprendente. Si pensamos los creyentes, puede ser algo sin claridad, pero realmente en Europa y en el mundo están creciendo verdaderamente, ampliando el reino de Dios. Y por eso estuve durante un mes a través de RU, de la Universidad RU, y también tuve el campamento de evangelismo de Pakistán, y tuve la conferencia de los remanentes en Japón, y también a través de la conferencia de Europa, y también la conferencia remanente de Europa, y estuve trabajando todo, dando vuelta mundialmente todo este mes. Pasé tiempos muy ocupados. Y ayer, y antes de partir, y entré al dormitorio para venir a Corea, pero me dolía la cabeza,
y me empezó a doler la cabeza y no podía acostar. Y al acostarme me daba vuelta y el mareo y estuve 30 minutos así y no se iba. Y dije, me asustó porque tengo que viajar más de 10 horas y tengo que ir a Corea y ¿cómo hago? Y entonces vino ambulancia, porque si no llega ambulancia, no pueden ni hacer el estudio en medicinas. Tiene que esperar 4 o 5 horas en Europa, en Inglaterra. Y entonces tenía que llamar la ambulancia. Y era una ambulancia no grande y vino uno pequeño. ¿Qué es esto? Y entonces viene la ambulancia, el doctor primero y chequea, dice que no hay problema. Y al decir que no hay ningún problema, y yo dije, pensé que tenía presión alta, pero no era esto, no tenía problema. Por eso tomé el avión y vine aquí. Y me sentía un poco mal, porque la condición no estoy bien como otros días. Por eso los líderes importantes, los ancianos, dijo, vamos a retrocederlo en la oración de todos los creyentes. Y entonces calculo que cuando terminemos toda la conferencia de los misioneros, podamos avanzar esta oración de madrugada de todos los creyentes. Yo creo así. Quiero que oren ustedes también y esperen para recibir la gracia a través del culto de la madrugada. Yo personalmente, viendo el proyecto de Dios, es algo impresionante. Yo puedo expresar solamente en esta expresión. Por eso en la iglesia Yeowon no es que nosotros utilicemos nuestra mente y cabezas, sino cuando Dios nos abre las puertas, entramos al campo. Si no nos abre, no vamos. Como nos guía nuestro Dios. Tenemos que hacer así. Por eso una vida de fe no es complicado. Cuando el Señor habla y yo iré adelante. Si no es la voluntad de Dios, yo voy a frenar. Lo que yo voy y me paro está en la voluntad de Dios. Señor, guíanos a mí, guíame a mí. Amén. Dios, en esta época a nosotros nos dio la misión de 237, la evangelización de 237 y 5,000 naciones, y tenemos que estar en nuestro campo, porque esto es la misión eterna nuestra. Por eso la corriente de la dirección del ministerio de la iglesia Yeowon y nuestra vida, nuestra oración y toda la dirección tiene que estar en la evangelización mundial a través del orden de Dios. ¿Qué es esto? Esto es justamente los 3 semanas, fin de semanas, y de establecer 3 atrios. Y yo también el viernes pasado les hablé de los 3 fines de semana. Y es muy importante los remanentes, como la alabanza de arriba de los remanentes haga llegar el reino de Dios. Ha cantado muchas veces, pero ustedes mediten esta alabanza. ¿Por qué nos hace escuchar de vuelta esta alabanza? Porque nuestras siguientes generaciones, esta nación y a todo el universo háganos ser utilizados para que llegue la llenura del Espíritu Santo y el reino de Dios. Y los remanentes se están levantando, que están siendo entrenados para la siguiente generación como misioneros. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? ¿En qué dirección tengo que ir? En este momento, en la época de 3 semanas, fin de semanas, tenemos que transmitir a nuestros nietos, a nuestros hijos, tenemos que transmitir el pacto correctamente, sea así o no. Esto es todo. No es estudiar bien, no es ser lindo, feo, sino realmente a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones. Esto es sembrando correctamente el pacto y el evangelio. Depende de esto, cambia el futuro de ellos. Por eso este ministerio, aunque enfaticemos, insistamos, no está de más. Por eso lo más importante tiene que ser los 3 atrios. La iglesia tiene que estar establecido los 3 atrios: atrio de remanentes, atrio de los gentiles, atrio de la sanidad.
tiene que ser un lugar, un atrio que puedan disfrutar. En nuestro país hay muchas multiculturas. Y en nuestro país los coreanos no están naciendo bebés, no tienen bebés. Y es 0, algo por ciento. Por eso cuando voy en la calle había muchos niños, pero ahora hay muchos abuelos. Ha cambiado totalmente la corriente. Por eso los gentiles están llegando. Porque al no tener bebé, porque al trabajar tienen que utilizar a las personas. Y entonces están viniendo de 237 naciones, el atrio de gentiles. Esto es el proyecto, la voluntad de Dios. Por eso cuando viene a trabajar, pero están viniendo de muchos lugares humildes. En Asia, Corea, Singapur, Japón, menos esos países viven mensuales por $200. Viven así por $200, $300. En Pakistán, $100, $200 están viviendo mensualmente. Ustedes imaginan, para los pakistaníes venir a Corea es un sueño, que ganan $2,000. Es como está ganando en un mes de los 10 meses. Y entonces viene un país, ellos vienen y desean venir aquí porque está muy desarrollado y vive bien. Nuestro país es el país más rico y que viven bien en este momento. Inglaterra ya es pasado. Y al ser 2,000 años de antigüedad y están remodelando y están en construcción y no es bueno. Café, es difícil para tomar un café y buscar una cafetería. Y hay muchos turistas, vienen muchos porque la ciudad antigua, pero no hay baños en la calle. Hay miles de personas, pero no hay ni un baño. No hay ni un baño. No sé cómo tenemos que hacer entonces. Es muy incómodo y es difícil y es costoso. No nos imaginamos. Inglaterra, Estados Unidos, todo el universo. Nuestro país es mejor país para vivir. Hospital, café, market, mercados, hay todo por todos lugares. No hay ningún otro mundo que sea como el sistema de Corea. Por eso, menos Corea, es todo incómodo. Ustedes tienen que dar agradecimiento de vivir en Corea. Es el país que mejor vive mundialmente. ¿Por qué Dios nos bendijo este país? ¿Por qué? Para hacer la evangelización mundial. No hay otra respuesta, al menos esto. Ustedes no sé si personalmente estarán en pobreza, pero Dios lo utiliza este país. No tiene que estar atrapado del problema de ustedes, tiene que salir urgentemente. Este ministerio de 3 atrios están unidos los 3 en la época de 3 fines de semana. Es el atrio de los niños, atrio de los gentiles y el atrio de la sanidad. Al final, los multiculturas, para que los multiculturas puedan venir a nuestra iglesia como si fuese su casa y para que puedan ser entrenados y cuando regresen a su país sean un discípulo para decir el evangelio. Tenemos que tener el ambiente, el sistema espiritual y también el atrio de la sanidad. No importa si es el hombre, la mujer, los ricos y los pobres, sino que vengan cualquier persona y tengan la sanidad y tengan la restauración. Y tiene que ser una iglesia que experimenta esto. No es dar de comida porque tienen hambre. Esas otras religiones también lo hacen. Nosotros que tenemos el evangelio natural, tenemos que sanar el problema fundamental. En una palabra, la iglesia, los remanentes, los multiculturas, tenemos que salvarlo y sanar. Y tiene que establecer absolutos torres de sanar a ellos. Esto no es decir a alguien, sino está escrito en la Biblia. Esto no es un programa, sino en la forma de Dios. Es el orden de Jesús. Si vemos el capítulo de hoy, Jesús aparece en imagen de que hace el ministerio de la sanidad. En Mateo 15, 29, 31, después de el hecho de la mujer sirofenicia, aparece el contenido que Jesús sanó a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchachos enfermos.
está mostrando el misterio del atrio de la sanidad. Pero si vemos el capítulo de hoy, curó a muchas personas de enfermedad, pero justamente Marcos está hablando y presentando a un sordo y un tartamudos. Están viviendo con la discapacidad física en este mundo, pero al encontrar a Jesús y se soluciona todo el problema, tiene un punto regresivo dramático. A través del acto y la sanidad de Jesús nos está mostrando cómo podemos y cómo debemos hacer el ministerio de la sanidad. En una palabra, la iglesia es sanar a los enfermos. Yo especialmente preparando el culto de la madrugada general, yo preparé para dar el mensaje de la sanidad. Ustedes oren espiritualmente y personalmente en su familia, en su vida, en sus familiares. Espero que se levante la sanidad sorprendente. Por eso la iglesia es el evangelio, es una comunidad de sanidad. Si viene la iglesia, los nuevos creyentes, la primera palabra que dice al venir la iglesia lleva, ¿cómo puede ser la iglesia? Es tan grande. Porque los rostros de los creyentes son muy buenos y alegres y son muy honestos. Esto es la característica de los que obtuvieron la sanidad a través de la palabra. Por eso es una comunidad de la sanidad del Evangelio y del Evangelio. Por eso hoy vinieron muchos nuevos creyentes. Por eso se ve bien porque se llenaron y vinieron los nuevos creyentes. Y también nos invitamos a los creyentes de ausencia de cortos plazos. Y a través de la oración trajo y tiene que tener la sanidad. Tiene que obtener las fuerzas. Tenemos que ayudar para que experimenten de las cosas que nunca escucharon en otro lugar de este mundo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que tenga la evidencia de ensanchar el sitio de la tienda. Punto 1 es ojos que debemos abrir para ver el campo. Es el versículo 31-32. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Jesús, a través de la fe imparable de la mujer sirofenicia, y dijo que hasta una migaja danos a nosotros. Aunque toque el orgullo a esta mujer, aunque lo rete, y era esa fe imparable de esta mujer sirofenicia, y le dio la visión de la salvación de los gentiles, y después de este acto fue alrededor de la región del mar Galilea y está mostrando y está dando la esperanza en ese lugar también a los gentiles que tienen la salvación, que los gentiles también pueden obtener la salvación. Está insistiendo una vez más. Como esto, la iglesia tiene que ocupar esta misión del atrio de los gentiles. Y hay una razón importante. ¿Por qué? Y estos enfermos que aparecen hoy, que vivieron sufriendo sin obtener la esperanza, pero le está dando la esperanza a Jesús. No es como ahora que los sordomudos, que a través del lenguaje de ellos puedan recibir el mensaje, pero en ese momento no había nada. No había imagen, no había teléfono, y no podía hacer nada. Tenía que hacer todo cosas solos y encerrado en la oscuridad. Estos sordomudos. Pero Marcos está enfatizando, no es simplemente la sanidad de discapacidad físico, sino más que lo más importante que esta sanidad físico
lo más importante que es sanar a los discapacidad espiritual. Está enfatizando esto Marcos. Este enfermo están alejados de Dios y están metidos en los 12 problemas de no creyentes y están perdidos en Génesis 3. Y hay muchas personas que están viviendo así. En este momento, el campo de Génesis 3, aunque escuchen la palabra de Dios, no tienen entendimiento de la palabra. Aunque escuchen la palabra, no entienden. Pero la palabra de este mundo entienden, pero lo espiritual no entiende. Aunque sean doctores en el mundo, las personas que tienen éxitos, las personas que leen muchos libros, pero al escuchar lo espiritual no entiende. No pueden entender. ¿Cómo puede ser esto? Todas las providencias de este mundo, primavera, verano, otoño, invierno, al ver esta naturaleza, podemos ver la grandeza de Dios. Completamente, correctamente, Dios está dominando y está gobernando a través de la providencia de Dios. Nuestro Señor que creó todo este mundo. Aunque veamos esta providencia, podemos entender que el Dios viviente está vivo. La providencia del el Dios creador está lleno en este mundo. Tenemos que entender esto, pero no pueden entender. Dice que automáticamente están siendo reproducidos. Y dicen que se evolucionaron naturalmente, que un mono tuvo la evolución y se hizo el hombre. Esto es cualquier cosa. Esta es la imagen que niega a Dios, no entiende esta verdad. Al desobedecer a Dios, que en esta tierra teníamos que disfrutar solamente de fructificar y multiplicar, pero al estar metido en espino y cardos de Satanás y estamos en medio de sufrimientos y tenemos que ir al infierno. Este destino, las personas que dicen que no existe Dios, volviendo a hablar, los no creyentes, ¿dónde está Dios? Está hablando en este mundo. Esto es el destino de los no creyentes. Por eso están felices. Están completamente engañados por Satanás y están teniendo una vida de ignorancia espiritual. Y están cerrados a través de la ignorancia espiritual con los ojos y el oído. A abrirle los ojos, el oído a ellos. Esto es justamente el campamento del evangelismo. Esta torre firme de Satanás. Tenemos que derrumbarlo totalmente a través del evangelio que sale en nuestra boca. Y también tenemos que traer a ellos al campo del culto. Esto es nuestra misión. Por eso, a través del comienzo 10.000, 2025 y de ampliar los ensanchar 4 sitios de las tiendas. Es el movimiento de un grupo de 3 personas y el movimiento de 4.000 torres y el movimiento de la sanidad 237. Y la sanidad y el movimiento de la evangelización de los familiares. Dentro de aquí están todas las respuestas. Quiero que ustedes puedan entrar y disfrutar verdaderamente estas respuestas. Por favor, oren muchos por el culto de la madrugada de todos los creyentes y oren para que podamos entrar a 24 horas 25 y lo eterno en el horario de Dios. Amén. Una vida de fe no es por hacer por mis beneficios y por mis sentimientos, por mis cálculos, sino el trabajo de Dios es aferrar el pacto y tiene que llevar en la oración. Tenemos que vivir una vida dentro del pacto llevada a través de la oración. No hay nada para estar desesperados, no hay nada para estar defraudados. Jesús también, antes de ser resucitado y al ser ascendido, después de dar la misión a los discípulos, vinieron al aposento alto. Marcos dijo que oremos, que espere el Espíritu que Dios va a mandar. Y cuando nosotros investamos el poder, el Espíritu Santo, podemos tener la fuerza para hacer la obra de Dios. No es que hacemos con nuestro pensamiento, con nuestro...
nuestra voluntad, sino a través de la fuerza de Dios tenemos que hacer el ministerio de Dios. Los discípulos oró en el aposento alto de Marcos y no es después de la llenura del Espíritu Santo, Pedro le dio el poder Dios y entonces Pedro fue utilizado como una persona con poder. Hay un límite, esas personas que hacen ministerio sin orar, sin ver la palabra, llegan al límite. Por eso es muy importante 24 horas. Cuando oramos, Dios Trinos nos da la respuesta que nos intercede en todas las cosas. Esto es 25 y ahí se formaliza la obra maestra de Dios. No es mi horario. Porque cuando yo estuve mareado y yo dije, es hasta aquí. Y yo le pregunté a Dios, ¿es hasta aquí mi ministerio? Si Dios dice que es hasta aquí, se termina. Si es hasta hoy, se termina hoy. Aunque yo esfuerce, no hay forma. Es ir al horario de Dios. En la oración eterna, mirando el campo que está cerrado totalmente, a través de la oración de ustedes se abre y puedan experimentar el Espíritu Santo como el viento y como el fuego. Sean todos los creyentes así. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. El punto 2 es falta espiritual que debemos gritar. Es el versículo 33-34. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, falta, es decir, se ha abierto. Amén. Jesús en la vida cotidiana simplemente con la palabra tuvo la sanidad, pero esta vez utilizó la sanidad en una forma sorprendente. Dice que lo apartó, lo llamó al sordo y metió, tomando aparte de la gente, metió de los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Si solo una palabra podía sanar, pero ¿por qué hizo tanto? Esto no es un remedio tradicional. En forma diferente actuó esta sanidad. ¿Qué significado tienen aquí? ¿Qué significado tiene? Jesús, ¿quién es tan ocupado? ¿Por qué hizo este gesto? Estaban muchas personas ahí. Jesús dio la importancia a esta persona que es de valor y lo trató así para que tú sepas que tú eres una persona muy importante. Esta persona no puede escuchar aunque hable Jesús y no puede entender. No es como hay lenguaje de sordomudos, aunque hable no entiende. Por eso Jesús, a través del sentimiento táctil, por eso en nuestra iglesia hay sordomudos y entonces al no poder ver, al no poder oír, pero a través del sentimiento táctil, y están entregando 20 años el culto aquí en la iglesia. No sienten, no ven y no oyen. En Filipinas también y aquí también. Y entonces tampoco no poder ver y a través del sentimiento táctil y están entregando el culto en este momento también. Jesús a través del sentimiento táctil, tocando, mostró el poder de Dios. Le dio para que sientan que la llegada del poder de Dios. O sea, le dio la verdadera esperanza, nueva esperanza a este sordo. Jesús, después de hacer este acto, y dice que gimió y miró, alzó sus ojos y dijo que gimió. Le sintió lágrimas, dolor de ese sordo de no poder escuchar la palabra de Jesús. Y entonces tuvo un suspiro. Por eso Jesús tiene que saber que tiene un suspiro grande a aquellas personas que no escuchan y que no ven la palabra de Dios.
O sea, quiere decir que Jesús tuvo consentimiento de ver al sordo y el tartamudo. En Hebreos 4:15 dice así: sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso Jesús tiene el consentimiento de nuestra debilidad. Sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, hasta punto negativo está dando el positivo. Quiere decir que Jesús sabe todo nuestro sufrimiento, dolor. Y especialmente personalmente en la cruz, el sufrimiento que teníamos que llevar la cruz nosotros, murió en la cruz. En este mundo no hay otro sufrimiento peor que el sufrimiento de la muerte de la cruz. Ustedes vean, cuando le sacan la uña, le van a doler. Le sacan la uña. Esto no es nada del dolor, sufrimiento de la cruz. No es que se cortan los pies, que se cortan los brazos, sino todo el cuerpo le clavan el clavo y le salen la sangre y el agua. Este es el sufrimiento máximo que puede sufrir un hombre. El sufrimiento de ustedes y el sufrimiento en la cruz es incomparable. Y este dolor lo sufrió Jesús porque nos amó a nosotros y experimentó todo el sufrimiento. Toda la maldición que teníamos que recibir nosotros y el yugo y el cargo lo llevó Jesús en la cruz. Por eso nosotros tenemos que recibir la misericordia de Dios y en ese momento podemos ir a través de la gracia de Dios de frente del trono. Hoy los no creyentes y los ausentes de corto tiempo, ustedes tienen que saber que no lo abandona Dios por amar a ustedes. A través de esta persona que recibieron el amor de Dios, lo invitó de vuelta. Dios no lo abandona. En verdad, el ministerio de la sanidad comienza en consentimiento. La sanidad se levanta cuando tiene el mismo consentimiento. En Talmud dice una palabra así: cuando sintamos juntos el dolor de nuestros vecinos y podemos ser utilizados para sanar a esas personas. Hay una palabra así: un abuelo le dieron el cáncer y entonces desde el día que mi amable abuelo le diagnosticaron cáncer, su personalidad de repente se volvió muy violento y empezó a insultar a las enfermeras, a los médicos, y no había otra forma de sanar. Pero un niño que estaba viviendo junto en el barrio y estaba hablando con el abuelo. Había un niño que hablaba mucho tiempo, se comunicaba mucho con este abuelo. Y entonces al escuchar esta noticia, el niño fue a buscar al abuelo. Y después se encontró al abuelo y estuvo 20, 30 minutos. Y desde ese momento el abuelo regresó en la vida normalidad de un abuelo amable de vuelta. Y entonces se sorprendió. Si cómo pudo ser cambiado si aunque enviaba consejeros profesionales y no podía cambiarlo. Y le preguntó: ¿cómo hiciste el niño? Entonces el niño le contesta así: yo lo único que hice es que cuando al estar enfermo el abuelo y estuve llorando junto con él. Lloré junto con abuelo por su enfermedad. Tuvo el consentimiento y el dolor a través de lágrimas de los niños. Este pensamiento y este corazón le sanó al abuelo. Como esto, el movimiento
del evangelismo de la sanidad también tenemos que empezarlo desde el consentimiento. Si no empezamos desde el consentimiento, no van a abrir las puertas. Si vinieron y fueron a ver algo a ustedes, mostrar algo, no hay sanidad. El ministerio de un grupo de 3 personas también, cuando solo podrá activarse cuando se forme un consenso. No es dar como un orden de predicar. Hablan y yo como si fuese perfecto. No, eso no sirve para nada. Vamos a ver el versículo 35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Jesús a este dolor y este sufrimiento, después de consentir junto con él, y alzó sus ojos y dijo, Efata. Efata quiere decir en árabe, quiere decir que se ha abierto. Quiere decir que de todos los problemas desde ahora que estuvieron, sean libres. El pasado, actual y el futuro de todos nuestros problemas reciba totalmente la libertad. Declaró el mensaje de la sanidad. Jesús, después de hacer esta palabra, llegó a la evidencia de la sanidad. Se abrió el oído que estaba cerrado y la lengua se abrió y empezó a hablar bien. Ahora también, Efata, hay muchas almas no creyentes que deben escuchar. Efata, están alejados de Dios y están en medio de los problemas de la maldición. Y sin darse cuenta, están siendo siervos de Satanás y están perdidos en este mundo. Estas personas que están en este estado espiritual, ¿qué debemos decir? Tenemos que gritar una vida de gritar Efata espiritual. A través de Jesucristo obtenemos estas noticias sorprendentes, tenemos que transmitir. No es obviamente al morir ir al reino de Dios sin hablar. Tenemos que transmitir la respuesta que es la solución de todos los problemas, ¿quién es Jesucristo? Si vemos 2 Timoteo 4:2, dice, transmita el Evangelio, aunque qué tiempo sea. Esfuercen para transmitir el Evangelio. Aunque yo esté saludable o no saludable, en cualquier situación, transmitan el Evangelio. Está enfatizando. Señor, desde hoy, a todas las personas que encuentren puedan gritar la Efata espiritual. Si cuando ustedes abren la boca espiritual y se levanta la hora de abrirse los oídos, cuando yo transmito se va a abrir el oído. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que sean todos los creyentes que experimenten esta verdad. Conclusión. En la historia, ¿quién es el pastor Billy Graham que transmitió el Evangelio a muchas personas? Antes vino a Corea y hizo cuando la conferencia del evangelismo y le preguntó un periódico. ¿Qué pregunta le hizo? Ustedes utilizan mucho dinero y el tiempo y preparan esta conferencia del evangelismo. Entonces, ¿esto tiene algún valor? ¿No es mejor entregar ese dinero que gastan a social importante del mundo? Y entonces el pastor Billy Graham le respondió así: si una persona reciba el evangelio de la salvación en esta conferencia del evangelismo, entonces tiene el valor de gastar de todo este gastos. ¿Por qué? El valor de un alma es muy importante que ninguna otra cosa de este mundo. Un alma, el valor de un alma, esto es muy importante. Tenemos que aferrar esto.
Pakistán y lo que hicimos, la conferencia, super conferencia, ¿por qué lo hicimos? Como sea, para que puedan escuchar la verdad de Jesús es el Cristo. Como Billy Graham vino a Corea cuando hizo la conferencia grande y muchas personas recibieron el Evangelio y después de un par de años y todo dice que en esa conferencia recibí el Evangelio y hay muchos testimonios que dice fui pastor, fui misionero. En ese momento no sabemos, pero después de pasar tiempo y se levantan los discípulos. Y yo vi esto, porque yo experimenté esto y yo también haciendo esta hiperconferencia. Seguramente Jesús no sean ahora, después de 5, 10, 20 años después, seguramente va a nacer un evangelista para salvar a Pakistán. Por eso hice el mensaje de aceptación, que Jesús es el Cristo. Esta respuesta que yo no me había dado cuenta, aunque era pastor, pero transmití que esta verdad, que Jesús es el Cristo. Y esto le di el mensaje a los pastores y a los creyentes. Le dije esto, porque Billy Graham dijo esto, hace mensaje de aceptación. ¿Cuál es el significado de aceptar? A todas esas personas que reciben, aceptan al Señor Jesucristo, le dio potestad de ser hijo de Dios. ¿Qué es ese nombre? ¿Qué es Jesús? Jesús es Salvador. Si no es Jesús, no es salvación. Yo soy el camino, la verdad. No viene nadie al Padre sino por mí. En Lucas 16, y está anotado claramente del reino de Dios y el infierno, que el único camino para ir al Padre es Jesús. Y solo ese Jesús, viviendo en esta vida, tenemos que disfrutar a Cristo. ¿Qué es Cristo? Jesús vino a ser Cristo. Cristo nos libró de la maldición, de la Satanás, de todos los problemas, nuestros destinos. Jesucristo vino para librarnos de todo el sufrimiento. Esto es el verdadero sacerdote, verdadero profeta y verdadero rey. Al momento de aceptar a este Jesús, ¿qué nos obtenemos? De ser hijo de Dios. Nos cambia la identidad, nuestra identidad. De hijo de diablo, del hijo de Dios. ¿Qué Dios, el hijo de Dios, que disfrutamos? Dios nos responde nuestra oración. Y ahora tenemos la fuerza de desatar y eliminar a Satanás. Nos dio el privilegio de ser protegidos por los ángeles. Nos dio el poder para hacer la evangelización mundial. Nos selló como la identidad del reino de Dios. Jesús no nos solicita nada, no nos pide dinero, no nos pide el tiempo. Dios no solicita nada, sino solo tenemos que creer, solamente tenemos que aceptar y se termina. Hoy los nuevos creyentes, los creyentes de ausente corto tiempo, después del culto hay una reunión, así que reciban verdaderamente a Jesucristo y sea un tiempo de disfrutar verdaderamente y sea el mejor día de toda su vida. Lo que tenemos que hacer para que los no creyentes en el campo que están cerrados los oídos y transmitir el Evangelio para que puedan abrir ese oído para el Evangelio. Y este papel que hizo hoy también, traer a los sordos y el tartamudo en la iglesia y que yo sea el atrio de la sanidad y que podamos ir estableciendo el atrio y la torre de la restauración. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos sean así. Vamos a orar. Señor, todos los creyentes de la iglesia Jehová desde hoy tengan la sanidad y puedan hacer el papel del atrio de la sanidad, y también a través de declarar el Evangelio puedan abrirse los oídos de los no creyentes y podamos gritar Efata. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.